Una persona que ha sido despojada de todo cuanto tiene en esta vida está en una de esas situaciones extrañísimas y extraordinarias que la vida nos presenta. Aunque eso podría ser una de las situaciones más terribles que un ser humano pueda enfrentar, al mismo tiempo se convierte en la posición correcta para entender cuál es el verdadero valor de la vida y el sentido que le damos a las cosas. Me explico brevemente. No es sino hasta que un padre pierde a uno de sus hijos que éste logra valorar el tiempo que ha pasado con ellos. Y entonces descubre cuánto tiempo perdió en tantas otras cosas que en realidad no eran tan importantes. No es sino hasta que un hijo pierde a un padre que logra entender esto mismo. Y así, la pérdida nos ayuda a darle el justo valor a las cosas. Aquellas cosas que creíamos que eran muy importantes, descubrimos que no lo son tanto. Y aquellas otras cosas a las que no les hemos dado el valor suficiente, descubrimos que eran mucho más importantes para nosotros de lo que creíamos. Esa es la situación en la que Job se encuentra. Él ha sido despojado de todo cuanto tenía y él se da cuenta que esas pérdidas no son tan importantes. Pero entonces ahora está descubriendo que hemos perdido algo que es mucho más valioso que todo lo que pudiéramos conseguir en esta vida. Y eso es de lo que va el capítulo 14. Se va a desentrañar de una vez por todas cuál es el problema con el pecado que a Job no le ha quedado claro y que aún no entiende y que se va a revelar en el Evangelio y sobre todo en el libro de Job. Cuando Dios interviene nos lo va a revelar. Vamos a leer esta segunda sección de este cuarto discurso de Job a modo de introducción. La segunda sección del cuarto discurso de Job es rica en paralelismos, también es rica en metáforas y sobre todo presenta de manera muy amplia, muy rica, muy vasta la emotividad, la expresión emocional de lo que Job está experimentando. Así que vamos a comenzar a leer Job 13:13. Dice en los primeros 3 versículos: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Aquí Job expone esta idea con la que he tratado de iniciar. Job lo que está diciendo es: ya lo perdí todo. Y de esas cosas no tengo mucha queja, pero hay algo que yo necesito que Dios me explique. Y eso es lo que Job está expresando en el versículo 14, en realidad en los 3 versículos. El versículo 14 dice: ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? O sea, Job está diciendo: esto es lo único que me queda. La vida que tengo, el poder estar respirando, es lo único que me queda. Y dice: pues esto es lo que yo voy a tomar en mi mano y lo voy a presentar delante de Dios y que Él me explique estas cosas. Y es lo que dice en el versículo 15: aunque Él me matare, en Él esperaré, no obstante defenderé delante de Él mis caminos. Versículo 16: el mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Y aquí es donde Job presenta sus 2 peticiones delante de Dios. Número 1: aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Este es un paralelismo. Y número 2: llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Qué es lo que Job está diciendo? Primero, deja de tratarme tan duramente, que es lo que dice en el versículo 21. Y en el versículo 22,
Job está pidiendo una audiencia delante de Dios. Como el juez de toda la tierra, Dios está en su trono y Job está pidiendo una audiencia delante de este juez, delante del trono de Dios. Y en esta audiencia ahora Job va a presentar una vez más en paralelismos, en una serie de preguntas, cuáles son sus quejas. Versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job entiende esta enemistad que hay entre Dios y los hombres y sabe que es por causa del pecado. Y Job lo que no entiende es: yo soy un hombre justo, yo he tratado de vivir agradándote en todo y aún así eso no es suficiente para terminar con la enemistad que hay entre nosotros. Y esa es la revelación del Evangelio. Job no lo ha entendido aún, pero en el Evangelio se nos revela que todos nuestros esfuerzos son insuficientes para aplacar la ira de Dios y que lo único que logró alcanzar la amistad entre Dios y los hombres fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Job pregunta, por versículo 24, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para la planta de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Aquí encontramos dos metáforas hermosas. Una es la de las hojas que caen y que son llevadas por el viento, y la otra la de el vestido o la ropa que se va desgastando y se va comiendo la polilla. Job compara su vida con estas dos metáforas. Capítulo 14. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y esto es lo que Job tiene en claro y que no logra entender. ¿Cómo es que Dios va a arreglar este problema? Versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Aquí viene otra de estas hermosas metáforas. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, y ¿dónde estará él? Otra metáfora, versículo 11. Como el agua se va del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Y entonces, en el versículo 13 del capítulo 14, Job da por fin el punto específico que nos interesa a nosotros entender. ¿Quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. En el versículo 14 Job hace la pregunta: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Hay una esperanza de una resurrección, porque si hay una resurrección, eso es lo único que puede traer una respuesta satisfactoria a todas las desigualdades que la vida nos presenta. Todas las injusticias de la vida llegan a tener sentido si es que hay una resurrección, y eso es lo que Job entiende. Si no hay una resurrección, entonces no tiene ningún sentido pasar por esta vida y enfrentar tantas dificultades. Y por eso comienza desde el versículo 13: ¿quién me diera que me escondieras en el Seol? ¿Qué es eso? Pues que yo me pudiera morir
Y luego dice que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. ¿Qué es esto? Que yo me muera y que después de mi muerte tu ira se calme. Y entonces una vez que tu ira se calme, dice en el versículo 13 que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y dice, si el hombre muriere volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, esperando el día de la resurrección. Y dice el versículo 15, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Este es el meollo del asunto. Nosotros fuimos creados para estar en la presencia de Dios, para recibir el amor perfecto de nuestro Padre. Y es lo que Job está entendiendo. Eso es lo que genuinamente perdimos. Y eso es por lo que realmente vale la pena pelear. Y eso es a lo que vale la pena aferrarse, a la presencia de Dios. Y eso es lo que Job está entendiendo y dice en el versículo 15 otra vez, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Fuimos creados para recibir el amor de nuestro Dios. Pero en este mundo en el que ha entrado el pecado, perdimos la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que no hemos entendido. Y entonces dice el versículo 16, pero ahora me cuentas los pecados, no das tregua, me cuentas los pasos, no das tregua a mi pecado, tienes sellado en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace, una metáfora más. Las peñas son removidas de su lugar y las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. ¿Qué es lo que perdimos? ¿Y qué es lo que el pecado ha causado en la humanidad? Lo más importante que hemos perdido es la presencia de Dios. Y lo que Job entiende es que necesitamos una muerte y una resurrección para recuperar el afecto que perdimos de nuestro Padre. Y eso es lo que en el Evangelio también nos es devuelto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús habla con sus discípulos y en el versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En el Evangelio, por medio del Espíritu Santo, nosotros recuperamos su presencia y su amor. Job no lo ha entendido todavía y eso le será revelado más adelante, pero en esta queja Job se da cuenta que lo que necesitamos es que Dios vuelva a recibirnos con amor. Y eso es lo que él había preguntado en su discurso anterior. Él dice, Señor, ¿por qué me hiciste con tanto amor y me cuidaste cuando era un bebé? Y me hiciste con tanto cuidado, con tanto amor, y tú me entregaste la vida. Si después me ibas a tratar tan duramente. Bueno, eso es lo que el pecado hizo. Por eso es que Jesucristo tuvo que venir a morir en una cruz, para recuperar lo que habíamos perdido. Porque nosotros nos perdimos. El pecado hizo que nosotros nos perdiéramos. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios les bendiga.